Bueno, permítame, les comparto de una vez la pantalla. Bueno, vamos a iniciar entonces este encuentro correspondiente a la fase 4 del seminario, llamado Estrategias de Educación Empresarial en las diferentes áreas organizacionales. Esta fase 4 lleva por título Avance de Resultados. Entonces, es importante tener en cuenta que el objetivo básico del seminario es lograr que ustedes, como tienen la capacidad de hacerlo, elaboren y le entreguen a la empresa una estrategia de educación empresarial en el área organizacional que ustedes hayan seleccionado, en la empresa que ustedes han seleccionado, que representa un sector económico obviamente escogido por ustedes. Acá tenemos las fases del seminario. Recordemos que en total son 17 semanas de actividades, que es lo que corresponde al semestre académico. Nos encontramos en la fase 4, que es avance de resultados y que va a tener una duración de 2 semanas. Es importante resaltar que las fases tienen un orden secuencial dentro del formato en el cual ustedes vienen trabajando, que es el formato FDC 125, y que toda la información lleva una coherencia dentro del documento como tal. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes en la fase 1 describieron un problema, hicieron una justificación, establecieron unos objetivos. En la fase 2 ustedes redactaron un estado del arte y unos marcos de referencia que se supone que es información que ustedes le van a dar aplicación dentro del trabajo. Y ustedes en la tarea que entregaron ahorita el martes, elaboraron el diseño de la investigación, quiere decir que establecieron cuál es el tipo de investigación, cuál es el método, cuál es el enfoque, cuantificaron la población del sector económico seleccionado, y elaboraron un instrumento, llámese entrevista, llámese lista de chequeo. Y en la parte de desarrollo del trabajo de grado, que es el capítulo 4, establecieron las actividades necesarias para llevar a cumplimiento cada uno de los objetivos específicos que ustedes mismos redactaron. Entonces vamos ahora al fase 4, que es un avance de los resultados. Porcentaje de calificación de esta fase, 14%. Importante el documento Ruta Formativa, que es el documento donde ustedes van a encontrar de manera general lo que hay que hacer en esta fase. Aspectos a tener en cuenta, como siempre en todo el documento se recuerda que la letra es la letra Arial de 12 puntos, que el interlineado siempre tiene que ser de 1.5, que los párrafos deben estar centrados o justificados, no alineados ni a la izquierda ni a la derecha. Importante que las referencias bibliográficas, que son las que aparecen al final del documento, si no estoy mal, en el capítulo 8, deben coincidir con las citas bibliográficas que hayan realizado. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes cuando trabajaron el estado del arte, cuando trabajaron el marco teórico, el marco conceptual, etcétera, utilizaron 6 citas bibliográficas. Listo. Entonces, como son 6 citas, en las referencias bibliográficas deben aparecer 6 referencias bibliográficas correspondientes a esas citas realizadas dentro del documento. Importante también que esas referencias bibliográficas del capítulo 8 deben estar en estricto orden alfabético, y recordarles que la redacción siempre debe ser en tercera persona, o sea que nos debemos olvidar de nosotros hicimos, nosotros estudiamos, nosotros trabajamos, y se cambia por se hizo, se estudió, se trabajó. ¿Bien? Bueno, la tarea para esta fase se llama avance de resultados, 14%, y vamos a ver entonces en qué consiste. Voy a hacerlo a través de un ejemplo de una vez. Acá está el ejemplo.
ustedes en el capítulo 4, ustedes colocaron el objetivo específico y escribieron que para cumplir con ese objetivo específico tenían que hacer unas actividades y que ustedes plantearon en un orden secuencial. Lo mismo hicieron con el segundo objetivo específico, también las actividades en orden secuencial. Allá en ese capítulo 4, ustedes simplemente enunciaron las actividades, o sea, relacionaron las actividades. Ahora, en este capítulo 5, que es el que se empieza a trabajar en esta fase, ustedes van a tomar ese mismo capítulo 4 y lo van, o sea, esa misma estructura, ese mismo orden, esa misma secuencia, pero entonces van a tomar cada una de esas actividades y la van a desarrollar, o sea, la van a ejecutar. ¿Bien? Entonces, de eso se trata. Entonces, se llama avance de resultados porque, digamos, van a entregar hasta donde alcancen a entregar. ¿Sí? Si ustedes alcanzan a entregar las actividades del objetivo específico 1, listo, no hay problema. Si ustedes alcanzan a entregar las actividades de los dos objetivos específicos, no hay problema. Si ustedes solamente alcanzaron a hacer unas actividades del primer objetivo, no hay problema. O sea, para mí no hay ningún problema. Lo que deben tener en cuenta es que para la siguiente fase, aparte de terminar lo que les haya quedado pendiente, hay otras cosas que hacer. Entonces, la recomendación es avancen lo más que puedan, lo más que puedan. Sé que esta fase solamente dura 2 semanas, entonces traten de avanzar lo más posible. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que el primer objetivo era realizar un diagnóstico. Entonces dice, para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades. Dice, se realizaron, recuerden que se habla en pasado, aunque todavía no se hayan hecho. Entonces dice, se ejecutó una reunión con el líder del área, se aplicó un cuestionario de preguntas, o una lista de chequeo, o una entrevista. Se realizó un cuadro en el que se detallan las fortalezas y debilidades del área. Esto es un ejemplo. Entonces, en el capítulo 5, que se llama resultados, ustedes colocan 5.1, objetivo específico 1, ¿sí? Entonces, colocan las actividades desarrolladas fueron las siguientes. Entonces, primera, se ejecutó una reunión con el líder del área. Entonces ustedes explican ahí la actividad, hombre, se realizó una reunión con el señor fulano, que es el jefe del área tal, con el objetivo de recoger información relevante que nos lleve que lleve a determinar la situación del área como tal. O sea, explica. Segunda actividad, se aplicó un cuestionario de preguntas. Entonces, a continuación se aplicó una lista de chequeo o se realizó una entrevista con ese líder mencionado y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, pregunta 1, a la pregunta tal, el funcionario respondió que tal cosa. Pregunta 2, a la pregunta tal, el funcionario respondió tal cosa. O si es una lista de chequeo, al ítem tal, la empresa dijo que sí cumple. O el ítem tal, la empresa dijo no cumple. ¿Sí? Entonces, si dentro de las actividades ustedes se analizaron los resultados, entonces sería otra actividad, análisis de los resultados. Entonces empiezan pregunta por pregunta a dar su percepción o su punto de vista con respecto al resultado encontrado. ¿Sí? Entonces básicamente es eso, ejecutar cada actividad planteada por ustedes mismos en el capítulo 4. ¿Sí? Recomendación. Ustedes todavía en esta fase que empieza ahorita, o que empezó desde el miércoles, ustedes pueden revisar el capítulo 4, o sea, devolverse al capítulo 4 y mirar si de pronto les hizo falta algo, si de pronto fueron muy ambiciosos en lo que van a hacer, si de pronto el orden no es coherente, si de pronto colocaron esto aquí, no aquí, sino más adelante o algo así, todavía lo pueden hacer.
pero esperen primero los resultados o las observaciones de la tarea. O sea, ¿cuándo se entregan esos resultados? Entonces, mañana sábado yo califico un grupo, el domingo califico otro grupo, el lunes califico otro grupo. O sea, a más tardar el día martes, ya ustedes tienen los resultados de las tareas. Entonces, revisan. Vamos a suponer que el capítulo 4 me quedó bien. O sea, de igual manera, los invito a que revisen el capítulo 4 para ver si tienen que replantear algo. Y si tienen que replantear algo, por favor, resáltenlo en un color para yo saber cuál fue el cambio que realizaron. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro ejemplo. Supongamos que en el capítulo 4, en el 4.2, dijeron elaboración de la estrategia. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizaron las siguientes actividades. Se analizó la información obtenida del diagnóstico. Mira donde estoy colocando acá el análisis de la información. Se identificó la estrategia más acertada. Se establecieron diversas herramientas TIC. Se realizó un cronograma. Se socializó con los funcionarios de la empresa. Entonces, acá hay unas actividades. Entonces, en el capítulo 5, numeral 5.2, coloco objetivo específico 2 y empiezo a abordar actividad por actividad en este mismo orden, explicando, argumentando, mostrando los resultados de lo que hice como ejecución de la actividad. Y si puedo evidenciar lo que necesite evidenciar, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es lo que hay que hacer en esta tarea. ¿Listo? Entonces, abro espacio para las preguntas. Vamos levantando la mano, por favor, y vamos resolviendo lo que necesiten resolver. Bueno, Lucinet, adelante. Profe, buenas noches. Tengo una inquietud. En mi caso, que es el diseño de un blog web, ¿sí? ¿Cómo podría explicar esa estrategia? En el caso de que, pues, es como el objetivo se enfoca en brindar información 24 horas, ¿sí? O la información básica, sí, el objetivo dice información básica que necesita un cliente o que le dé un paso a paso de obtener una información, o sea, como una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo podría describirlo en la estrategia? Porque el mío es un blog web con información, con un chat y, digamos, un gadget, un espacio donde el cliente haga preguntas abiertas y se le responde. Entonces, ¿cómo yo lo podría describir? Bueno, Lucinet, se supone que eso que mencionas debe ser la última de las actividades dentro de tus objetivos. O sea, yo debo empezar. Mi primer objetivo, me imagino que debe ser algo relacionado con identificar necesidades o un diagnóstico, que precisamente para eso es que ustedes elaboraron el instrumento, o sea, la lista de chequeo o la entrevista o las preguntas. Entonces, las primeras actividades deben estar enfocadas a la aplicación del instrumento que ustedes mismos elaboraron. ¿Sí? Entonces, debemos empezar por ahí, en ese orden, aplicando el instrumento, mirando cuáles fueron los resultados de la aplicación del instrumento, el análisis de la información de ese instrumento, y a partir de esos resultados que se logren recoger de esa aplicación, ¿a dónde me lleva eso? O sea, ¿cuáles son las necesidades específicas a las que debo apuntar con la estrategia? Entonces, como ustedes ya, digamos, están enfocados en un blog, entonces el blog debe contener información que apunte precisamente a fortalecer o a resolver la necesidad detectada en el diagnóstico, porque para eso se hizo. Para eso ustedes van a aplicar ese instrumento. Supongamos que ya se detectó la necesidad, ya se sabe a través de la aplicación del instrumento que la necesidad es tal, entonces ahí sí empiezo a trabajar el blog. Cuando ya empieces a trabajar el blog debe tener unas etapas o unos pasos. O sea, el blog no aparece así de la nada, sino primero debo estructurar tal cosa, debo organizar la información que va a contener el blog, o sea, debo hacer como el paso a paso para crear el blog.
Y eso en el capítulo de resultados se va abordando paso a paso. Supongamos que la primera actividad de ese objetivo sea organizar la información del blog. Entonces tú colocas organización de la información del blog. A continuación se organizó la información que va a contener el blog. Se determinó que la información debe ser esta y esta. O sea, se va explicando, se va mostrando. Cuando ya el blog está prácticamente listo y montado, entonces simplemente las evidencias son los pantallazos del blog. Y a lo último debe aparecer el enlace que me lleve a visitar el blog. ¿Sí? O sea, son actividades que en el orden secuencial en el que se aborden, la última debe ser ya ver el blog montado. ¿Sí? ¿Lo cine? ¿Me hago entender? Sí, pero profe, una pregunta, es que como no llegué temprano, me quedó una duda. Sí. No alcancé a llegar temprano a mi casa. Profe, en ese caso, que se va a trabajar, o sea, sobre el primer objetivo en esta etapa de la estrategia o de los dos objetivos. O sea, debes retomar el capítulo 4, que ya lo entregaste en la tarea que todavía no he calificado. Entonces tú tomas el capítulo 4, lo revisas porque tienes la oportunidad de volverlo a revisar para mirar si de pronto no te hizo falta algo, si de pronto fueron muy ambiciosas con las actividades, de pronto, que no creo que no vamos a alcanzar. O sea, todavía tienen la oportunidad de replantear el objetivo 4. Perdón, el capítulo 4. Si van a hacer algún cambio, me lo resaltan en color. Entonces, cuando ya definitivamente ya tienen el capítulo 4, ya ese es, ya no hay nada que cambiar, ya no hay nada que modificar, entonces ahí sí empezamos el 5, pero el 5 en esta tarea que van a presentar es un avance. Avance quiere decir que es hasta donde alcancen a trabajar en estas 2 semanas. O sea, no es que van a hacer todas las actividades de una vez, no, es un avance. Pero el consejo es avancen lo más que puedan en esta fase. Se supone que lo que quede pendiente en esta fase se termina en la fase siguiente, pero en la fase siguiente hay otras cosas que hacer. Entonces, por eso hay que tratar de avanzar lo más posible. ¿Bien? Ah, listo, profe, gracias, ya comprendí. Ok. Bueno, ¿alguien más? Bueno, mientras van, bueno, David, adelante. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Dentro del capítulo 5, su merced nombró el título, pero estoy revisando las diapositivas que están cargadas en la plataforma virtual, Sí. pero no aparece el título. ¿Cuál sería el título del capítulo 5? Para ponerlo en mayúsculas, supongo, para hacer la descripción de las fases de los objetivos específicos, de las actividades del objetivo específico. Ok, David. En el formato institucional, el capítulo 5 allá se llama resultados. Sí, allá en el formato. Entonces, ¿qué debes hacer? Busca el capítulo 4 tuyo, el 4 tuyo, y con esa misma estructura, con esa misma subdivisión que hiciste allá, 4.1, 4.2, así vas a manejar el 5, 5.1, 5.2. Y las actividades para cada objetivo, si quieres, las puedes llamar 511, 512, 513 y así las vas abordando en el mismo orden en el que las hayas planteado en el 4. Por eso es importante, antes de empezar el 5, que revisen muy bien el 4. Pero antes de empezar a hacer esa revisión, esperen que yo les envíe los resultados de la tarea para ver si de pronto les hago alguna observación con respecto a eso. Pero si yo no les hago ninguna observación con respecto a eso, de igual forma, revísenlo ustedes, ¿de acuerdo? Vale, profe, sí, esa era tal cual la pregunta y la respuesta. Gracias. Bueno, mientras van pensando alguna otra pregunta, es importante recordarles que ya estamos prácticamente, pues, fase 4, quiere decir que nos quedan ya unas 3 fases. Estamos ya casi a mitad de abril, nos queda más o menos mes y medio de actividades. Entonces, sé que se han presentado dificultades con respecto al trabajo en grupo. Sé que no es fácil el trabajo en equipo.
en la vida real, o sea, en el ejercicio de nuestra profesión o nuestras actividades, nos vemos abocados en muchas circunstancias a enfrentarnos a cuestiones laborales en donde no hay un buen trabajo de equipo, unos trabajan, otros no trabajan, unos son conflictivos, otros no son conflictivos. Entonces, hay muchas dificultades que se presentan en nuestro ambiente laboral. Entonces, la invitación es, seamos estratégicos, seamos prácticos, pensemos en el objetivo básico del seminario, que es obviamente lograr una aprobación del seminario, hacer un producto, entregárselo a la empresa, y pensemos que eso es lo más importante. O sea, tratemos de limar asperezas, de buscar soluciones, de mirar cómo hacemos que el grupo sea funcional. O sea, eso es lo más importante. De pronto, yo estoy trabajando con dos compañeros, no trabajan al mismo ritmo mío, de pronto lo que el uno hace a mí no me gusta. O sea, tratemos de mirar de qué manera logramos que el grupo sea funcional hacia un objetivo en común que es aprobar el seminario. Entonces, ese es un comentario general que les dejo, un consejo. Sé que ha habido muchas dificultades, sé que eso es muy común, es muy frecuente eso que se presenta, pero yo tampoco puedo dejar de trabajar en mi empresa porque fulano o fulano no trabajan, entonces yo tampoco hago, o definitivamente yo voy a renunciar a la empresa porque es que no tengo un buen equipo, entonces mejor me voy. Entonces ya esas son cosas que tenemos que mirar cómo solucionamos, ¿de acuerdo? Bueno, más preguntas. ¿Todo quedó claro? Por mi parte, sí, sí, señor. Ok. María Fernanda, Buenas noches, profe. Buenas hola, noches. ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias, profe. Hágame un favor. Lo que yo entiendo es que en el capítulo 4 que dice desarrollo del trabajo de grado, en donde escribimos objetivo específico 1 y escribimos lo que vamos a realizar, eso mismo lo copio y lo pego aquí en el 5, en donde dice resultados como 5.1, objetivo específico, y Y empiezo a desarrollar, señor. sí, en ese mismo orden y así con esa misma estructura se hace el 5. ¿Cuál es la diferencia? En el capítulo 4, ustedes solo enunciaron las actividades. O sea, solamente hicieron como una lista, ¿ya? En el capítulo 5 vas a retomar esa lista, pero la vas a ejecutar, la vas a desarrollar, la vas a cumplir. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero los dos capítulos, el 4 y el 5, son paralelos. ¿Ok? Llevan la misma estructura, el mismo orden y todo lo demás. ¿Ok? Por eso es importante la invitación que les hago de revisar el capítulo 4. Porque ya para la próxima tarea, como quedó el 4, así se fue. O sea, ya no hay cambios. Entonces, todavía tienes una oportunidad de hacer cualquier tipo de modificación o de ajuste para esta tarea que sigue. ¿Ok? Y entonces nos apoyamos en fotos, tablas, todo lo que podamos para hacerlo efectivo, algo así, ¿cierto? Exactamente. Entonces tú misma te preguntas, bueno, yo María Fernanda, si yo quisiera saber si el objetivo quedó cumplido, ¿qué evidencias podría suministrar de eso? Ah, voy a colocar, yo redacto, explico, ¿verdad? Puedo acompañar de pronto una tablita, de una gráfica, de una fotografía. O sea, entre más pueda yo evidenciar algo, pues mucho más claro. Si estoy haciendo una herramienta, puedo colocar pantallazos de la herramienta. Al final, cuando ya la herramienta esté lista y la tengo montada en algún sitio, pues coloco el enlace del sitio. Si estoy haciendo un blog, entonces voy haciendo pantallazos y al final coloco el enlace del blog para poderlo visitar. O sea, es ya mostrar la secuencia desarrollada de lo que yo mismo planteé como actividades. Bien, Listo, muchas gracias, profe. ok. Juan Carlos, Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. hola. Profe, una preguntita. Bueno, en los objetivos específicos que nosotros hicimos en el punto 4, pues nosotros, en el caso de nosotros, hicimos básicamente como tres preguntas o tres
soluciones al objetivo específico, ¿sí? Entre esas soluciones estaban Perdón, unas entrevistas, me estás hablando de señor. actividades, ¿cierto? De actividades del objetivo, no de soluciones, sino de actividades. Exacto, de las actividades de los objetivos específicos. Ok. En los objetivos, de esas actividades, pues nosotros en algunas colocamos que se había que hacer una entrevista, ¿sí? Realizar entrevista o encuesta. Ok. Entonces, la pregunta, como para no extenderlo mucho, nosotros podemos colocar precisamente por ahí 3 preguntas de cada encuesta, como para no extendernos mucho y hacerlo como en una gráfica. O sea, a mí, como es el capítulo de resultados, que es el capítulo, digamos, casi que el más importante del informe, si tú en la entrevista hiciste 10 preguntas, necesito que me muestres los resultados de las 10 preguntas. No importa que te extiendas. No, ahí no me vas a resumir que no, que si fueron 10, yo apenas voy a mostrar resultados de 3 preguntas. No, tienes que mostrármelas todas. ¿Ok? Ah, listo, profe, sí, señor, eso es. Muchas gracias. Ok. Bueno. Entonces, reitero, primero, esperen los resultados de la tarea anterior. ¿Para cuándo? A más tardar. Yo tengo 3 grupos, entonces mañana califico uno, el domingo califico otro, el lunes califico otro. O sea, póngale que a más tardar el martes ya tengan los resultados de la tarea. Entonces, revisamos los resultados, revisamos las observaciones. Si todo está correcto, entonces de todas maneras me tomo el trabajo de revisar el capítulo 4, de mirar el orden, si quedó todo bien, si me faltó algo, si de pronto fui muy ambicioso con lo que quise hacer y de pronto no voy a alcanzar, entonces todavía tengo la oportunidad de cortar un poquito, ajustar, etc. Entonces cuando ya hago eso, entonces ahí sí ya empiezo a trabajar el capítulo 5. Recuerden que el capítulo 5 es un avance. O sea, por lo menos diría yo que para esta tarea deben mostrar los resultados de la aplicación del instrumento. Llámese entrevista, llámese lista de chequeo. Por lo menos debo mostrar qué me respondió la empresa en cada pregunta. Por lo menos debo mostrar eso. ¿Ok? Entonces, eso es un avance. Ya para la siguiente fase, tendría que terminar lo que me haya quedado pendiente, pero también tengo que hacer otras cosas. Entonces, por eso ya se me complica un poco más y el consejo es que traten de avanzar lo que más se pueda. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para terminar? Ok, voy a detener la grabación entonces.